En este caso vamos a empezar con el punto máximo y mínimo de una función, ¿sí? Como acabo de decir, son puntos, ¿sí? No es un conjunto de valores, no es un punto. Y empecemos primero con el punto máximo. Ya un poco la palabra lo está diciendo, ¿sí? Es el punto de la gráfica donde es la función tiene un mayor valor, ¿sí? Y, o sea, mayor valor teniendo en cuenta los demás puntos alrededor de él, ¿sí? Y para eso nosotros como referencia o como una imagen para que tengan cuál es un punto máximo, es como la cima de una montaña, ¿sí? Fíjense que en la cima de una montaña tenemos una parte que asciende, llegamos a la cima de la montaña y otra parte desciende, ¿sí? Entonces, ese punto máximo sería esa cima de la montaña, sería nuestro punto máximo. Fíjense que pasamos de una parte como que crece a otro intervalo que decrece, ¿sí? Pero lo que nosotros marcamos en definitiva es ese punto máximo, ¿sí? Y bueno, luego tenemos el punto mínimo, ¿sí? Que va a ser el punto de la función donde sea menor, teniendo en cuenta todos los puntos alrededor de él. Y en este caso es al revés, pasamos de valores decrecientes a valores crecientes. ¿Qué imagen podríamos tener para un punto mínimo? Como la B corta, ¿sí? Fíjense que la B corta, su punto donde se unen las dos líneas, es un punto mínimo, ¿sí? Entonces, fíjense acá en el dibujo, el punto mínimo, pasamos, ven que forman como una B corta, ¿sí? Entonces, lo que marcamos en definitiva va a ser ese punto que es menor teniendo en cuenta los otros puntos que están alrededor de él. Bueno, y veamos el siguiente ejemplo. Fíjense, en esta gráfica tenemos 3 puntos donde podemos identificar el máximo y el mínimo, ¿sí? Fíjense que el punto acá 1, 0 es un mínimo, ¿sí? También es una raíz, ¿sí? Ojo que a veces tienen dos funciones y puede ser el mismo análisis. Ese punto 1, 0, fíjense que forma como una B corta, ¿sí? Ese sería como el vértice y ese sería nuestro punto mínimo. Hay otro punto mínimo que está del otro lado, que es el punto menos 1, 0, ¿sí? Las coordenadas menos 1 para X, 0 para Y. Es otro punto mínimo. Acá puede haber que tengamos más de un punto mínimo, ¿sí? No hay problema. No necesariamente también puede haber mínimo. Hay a veces que no hay, ¿sí? Hay que analizar bien y ver las diferencias de cada uno. Y hay un punto máximo que es el punto 0,1. Fíjense que forman como una especie de montañita, ¿sí? Donde pasa de un valor que crece a otro que decrece. Y ahí tenemos el punto máximo. Por ahí me van a decir, bueno, pero en el punto 2, acá arriba, ¿no es un punto máximo? Y en realidad no, porque la gráfica sigue, ¿sí? Sigue tomando valores altos, pero no hay como un techo en donde después la gráfica vuelve a caer, ¿sí? Para formar esa cima o ese triángulo, ¿sí? Donde la punta, la parte de arriba, sería mi punto máximo, ¿sí? O como vamos a tomarlo como el arbolito de Navidad y la estrella arriba, ¿sí? Tiene un valor en pico, ¿sí? Bueno, en este caso no, y hay un solo punto máximo, ¿sí? Bien, este es uno de los análisis que tenemos que tener en cuenta. Después, como ya estuvimos viendo algo de creciente y decreciente, me van a decir, bueno, pero ¿cuándo es una función creciente y decreciente? Y es lo que sigue ahora. Un intervalo de crecimiento, o sea, una función es creciente en todo su dominio, o sea, vamos a anotar los valores de x si son crecientes todos sus puntos, es decir, sus imágenes van aumentando.
¿Está? Ahora, podemos tener también intervalos de decrecimiento. Hay partes del gráfico que van a decrecer. Y en este caso van a ser todos los puntos del dominio donde decrecen sus imágenes. O sea que van disminuyendo. ¿Sí? Y también podemos tener constante. ¿Qué significa constante? Que se mantiene el mismo valor de i. ¿Sí? Entonces, claro, no cambia, ¿sí? No, siempre es el mismo, ¿está? Entonces, vamos a ver los siguientes ejemplos. Un punto importante de saber cómo me doy cuenta del intervalo de crecimiento o si es constante, siempre a la función lo tengo que mirar de izquierda a derecha, ¿sí? O sea, de los negativos a los positivos, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque si miran al revés, de los positivos a los negativos, el intervalo de crecimiento y decrecimiento va a cambiar, ¿sí? Y va a dar todo mal. Entonces, ¿qué punto de referencia nosotros tenemos? De los menores a los mayores, es decir, de los negativos a los positivos. Y bueno, fíjense, vamos a mirar el siguiente gráfico que está en azul. Si empezamos mirando de izquierda a derecha, fíjense que la función comienza con sus imágenes, ¿sí? Aumentando, va subiendo, ¿sí? Llega hasta un punto, que justo es el punto máximo, en este punto 4, 0, 4, ¿sí? ¿Y qué pasa después? Sus imágenes van decreciendo, van disminuyendo, hasta el punto 3 de x, ¿sí? Después, ¿qué pasa de 3 de x? Va nuevamente creciendo, ¿sí? Por eso es importante verlo siempre de izquierda a derecha, porque si lo miro al revés, en realidad si veo desde los positivos a los negativos, acá pareciera que va decreciendo, ¿sí? Depende de la perspectiva donde nosotros nos basemos, siempre de izquierda a derecha en primer lugar. Bueno, entonces después de 3 crece, y después ¿qué pasó con la función? Se mantuvo. Después de 5, fíjense como que hay una línea horizontal donde se mantiene, ¿sí? Entonces, ¿cómo escribimos estos intervalos? Vamos primero con el de crecimiento. Fíjense que la función tiene una flechita, o sea que continúa, va a seguir continuando, o sea que va a estar del menos infinito hasta ¿qué valor? Hasta este punto que está pintado en amarillo, que es 4, pero ojo, yo tengo que tener en cuenta los valores de x. Entonces, ¿qué valor de x es ese? Es justo donde está el 0, ¿sí? Está sobre el eje, o sea que x va a ser 0. Entonces, comenzamos el crecimiento de menos infinito a 0, pero hay otra parte que crece, ¿sí? ¿Y cuál era esta parte donde dice creciente? Donde comienza de 3 y hasta dónde se quedó, hasta 5. Entonces vamos a escribir este símbolo que es la U, que significa unión. Estoy uniendo los conjuntos de 3 a 5, ¿sí? Y ahí tengo el intervalo de crecimiento. Para el intervalo de decrecimiento, fíjense que partimos desde donde quedó este punto amarillo, que era el valor de x0, ¿sí? 0 hasta el valor de 3, este punto verde que queda acá. Fíjense que hasta ahí decreció la función. Entonces solamente vamos a tener de 0 a 3 la función que decrece. Y esto siempre va con paréntesis, ¿sí? Porque en realidad estamos marcando los límites y ese 3 o este 0 no es ni creciente ni decreciente, ¿sí? Y constante sería esta línea que se mantiene a partir de 5 y como tiene la flechita, continúa hacia el más infinito, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Fíjense que en este caso tenemos con flechas. Flechas azules cuando siempre ven que miramos de izquierda a derecha, desde los negativos, donde comienza con el menos 3, menos 2, menos 1. Comenzamos de ahí para la derecha, ¿sí? Entonces fíjense que acá continúa, crece y se detuvo hasta el 1, ¿sí?
Si no hay un punto bien de referencia, significa que la función continúa, ¿sí? Y hasta dónde continúa, hacia al menos infinito. En cambio, si hay un punto bien marcado, entonces ahí nos estamos dando cuenta que hasta ahí llegó, ¿sí? Entonces, de menos infinito a 1. ¿Qué pasó de 1? Después de 1, la parte roja que está pintada va decreciendo, va disminuyendo, ¿sí? Y 1, ¿hasta dónde se detuvo? Hasta 5. Fíjense que coincide con el punto mínimo, ¿sí? Nuestros puntos máximo y mínimo son los límites de los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces, decrece de 1 a 5. Y después de 5, ¿qué pasa? Vuelve a crecer, ¿sí? Tenemos la flechita para arriba que crece. Entonces, unimos la parte decreciente que ya teníamos de menos infinito a 1, unión 5 a más infinito, ¿sí? Y ahí está el ejemplo de crecimiento.